El día de hoy comenzó la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2024, definitivamente el máximo evento en el mundo del ajedrez. Y por supuesto estuvimos transmitiendo la primera ronda en vivo y en directo. Si quieren revivirla, se las estaré dejando en una tarjeta como esta que ven acá. Y si no les aparecen, porque hay mucha gente que me dice que no aparecen las tarjetas, entonces les estaré dejando un enlace en la descripción de este video. Bueno, el tema es que lo más habitual en la primera ronda es que los equipos más poderosos se enfrenten con equipos en teoría mucho más débiles. Sin embargo, a veces hay sorpresas en esta primera ronda y precisamente de eso se trata este video. Pues vamos a ver tres partidas que para mí fueron las más sorpresivas en esta primera jornada. Cada una más impresionante que la anterior y nos va a demostrar que en el ajedrez no hay enemigo pequeño y no se puede subestimar a nadie. Así que, por supuesto, primero que nada, quédense hasta el final y además recuerden que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video si es que les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan la segunda ronda en vivo y directo de esta Olimpiada y además el análisis de las partidas más interesantes. La primera partida que vamos a ver se dio en el duelo entre la superpotencia del ajedrez mundial Azerbaiyán contra el humilde país de Jordania. En este caso, representando a Jordania, estaba el joven jugador junior, es decir, un jugador todavía sub-18 llamado Anas Guaira, que fíjense, no es un jugador titulado y apenas tiene un elo de 1994, mientras que por el poderoso Azerbaiyán estaba el gran maestro Shakhriyar Mamediarov, todo un superélite mundial con unos estruendosos 2733 puntos de elo, así que con las piezas blancas en esta partida el jugador de Jordania, Anas Guaira, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el poderoso Shakhriyar Mamediarov respondía con caballo F6. C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Tenemos una defensa nimzo-india por parte de Mamediarov, A3 por parte de su rival, que ataca el alfil de inmediato, alfil por C3, B por C3 y caballo C6. Tenemos una línea donde las negras cambian rápido su alfil por el caballo, pero a cambio tienen mejor estructura de peones que las blancas. F3 por parte del jugador de Jordania que quiere jugar E4, D5 por parte del gran maestro azerí, C por D5, E por D5, E3, alfil F5, caballo E2 y H5. Bueno, típica jugada de un jugador como Mamediarov que tiene un estilo sumamente agresivo, ¿no? Se lanza al ataque sin ni siquiera enrocar primero. Caballo G3 por parte del jugador de Jordania, que bueno, en este momento todavía tiene por desarrollar sus dos alfiles. Alfil G6, Mamediarov defiende el alfil, alfil D3, H4, Mamediarov sigue atacando, caballo E2, alfil por D3, dama por D3 y ahora Mamediarov jugó enroque, una jugada algo dudosa tomando en cuenta que ya las negras iniciaron su ataque precisamente por el flanco de rey, es decir, ya la posición en este sector está un poco débil. Quizá algo mejor era caballo A5 y en caso de E4 entonces H3, ¿no? Para seguir atacando. En cambio, tras la jugada enroque por parte de Guaira, torre 8 de Mamediarov, torre A2, caballo A5, caballo F4 y C5. Fíjense que las negras intentan atacar por todos los flancos, ¿no? Y esto también suele pasar en enfrentamientos de jugadores con distintos niveles. Quizá Mamediarov quiere ganar rápido, ¿no? Para irse a descansar, salir temprano de acá, prepararse para la otra ronda. Mientras que su rival está jugando muy sólido, ¿no? Allí aguantando los embates del azerí. Torre 2 por parte de Anas Guaira, caballo B3 de Mamediarov, alfil B2, dama D6, sigue aquí Mamediarov jugando muy agresivo, tratando de activar sus piezas. Y ahora el jugador de Jordania decidió jugar torre Fe1. Quizá un poco pasiva, de nuevo, una jugada muy sólida que defiende el peón de E3 y planea quizás jugar E4. Pero lo mejor era jugar G3. Eso sí, esta línea es muy difícil. Quizás un jugador como Mamediarov sí la haría sin pensar. La idea es que si las negras capturan viene dama F5. Y si continúan las capturas viene rey H1 y a cambio de dos peones las blancas abren la columna y pueden atacar al rey, mientras que el rey blanco se apoya detrás del propio peón rival. Como les dije, una línea muy difícil, sobre todo para un jugador, digamos, amateur. Y por eso Guaira jugó torre Fe1, una jugada más lógica. C por D4 por parte de Mamediarov, C por D4 de su rival, caballo A5, Mamediarov busca la casilla C4, alfil C3 por parte de su rival, caballo C4 de las negras que defienden el caballo, alfil B4 atacando la dama,
dama C6 y E4. Bueno, hay que decir que aquí las blancas no lo están haciendo nada mal, ¿no? Para ser un jugador con menos de 2000 puntos de elo, pues está jugando muy bien y más que su rival es un super top. Y ahora Mamediarov se equivoca y juega D por E4 prácticamente al toque. Y esto también es un error que a veces suelen cometer los jugadores grandes, ¿no? Que se confían de más. Lo correcto era jugar A5 atacando al alfil y en caso de alfil C5, entonces caballo E5. Se amenaza a la dama y en caso de que las blancas capturen, se captura el alfil dando jaque. En cambio, tras D por E4, F por E4 por parte de Anas Guaira. Y fíjense que tiene un espectacular centro de peones y una mejor posición. Y ahora Mamediarov jugó torre A de 8, otro error de la serie. Aquí lo correcto era A5 atacando el alfil. Tras alfil C3 vendría B5 y las negras pues están bien, aunque las blancas deben estar un poquito mejor. En cambio, tras torre A de 8, caballo de 5 de Anas Guaira. Buena jugada que busca ahora un truquito táctico. Las negras no deben capturar el caballo porque vendría peón por atacando la dama y atacando también la torre N8. Y tengan en cuenta que en este momento la dama blanca también está atacando el caballo en C4, por lo que hay muchas piezas negras colgando. Mamediarov decide retirarse con el caballo H5 y ahora torre C2, de nuevo una buena jugada de las blancas, ¿no? Fíjense cómo poco a poco pues las blancas van encontrando los mejores movimientos, aprovechando que el caballo está poco defendido. Torre C8 por parte de Mamediarov que defiende. Caballo E7 jaque por parte de las blancas aprovechando que el caballo está sostenido. Torre por E7, alfil por E7, caballo F4 y dama F1. Y bueno, llegamos a una posición donde sencillamente las blancas tienen una calidad de ventaja y quizá las negras no tienen compensación, ¿no? Es una calidad limpia de más. Mamediarov jugó caballo G6 para atacar el alfil, alfil B4 por parte de su rival, B5 intentando sostener al caballo, torre F2, las blancas inician su ataque sobre el flanco de rey, dama D7 por parte de las negras, alfil C5, A6, dama E2, H3 y ahora G3. Quizá una imprecisión aquí por parte del jugador de Jordania. Lo mejor era torre EF1 para continuar el ataque. En caso de H por G2 viene torre por G2 y bueno, hay varias columnas, ¿no? Además, en cualquier momento se lanza el peón o se lanza la dama a atacar. En cambio, tras la jugada G3, dama E6 por parte de Mamediarov, dama H5 del jugador de Jordania, que bueno, parece no tener miedo, ¿no? Así es que hay que jugar. ¿Hay ventaja? Bueno, vamos a intentar aprovecharla. Caballo CE5 por parte de Shakhriyar Mamediarov, torre EF1 de Anas Guaira y ahora torre C7. Bueno, ya aquí Mamediarov intenta jugar algo defensivo porque le están dando allí en F7, ¿no? Sin embargo, lo correcto era caballo G4 atacando la torre. Tras torre 2 viene caballo 6 G5 y recuerden que si se captura el caballo vendría torre por alfil. En cambio, tras torre C7, dama F5 del jugador de Jordania. Una jugada que parece lógica, no hay calidad de más, qué mejor que cambiar las damas. Pero en realidad lo correcto era jugar D por E5, ahora sí capturar, porque en caso de torre por C5, ahora sí viene torre por F7 aprovechando que las torres se doblaron. Tras torre por E5 vendría torre 7 F5 y si torre por E4, dama por H3. Las blancas lograron simplificar la posición y bueno, ahora hay amenazas por allí como dama G2 y bueno, sencillamente seguir cambiando piezas. En cambio, tras dama F5, caballo G4 por parte de Mamediarov, dama por dama, obviamente las blancas están jugando lo más lógico, cambiando la dama, F por E6 y torre E2. Algo mejor era torre F3, aunque de nuevo, torre E2 también parece bastante lógica, ¿no? Tras torre 2, torre C8 por parte de Mamediarov, que debía quizás jugar E5 para buscar chances. Pero tras torre C8, alfil B4, torre D8, alfil C5 y torre C8. Obviamente en esta posición Mamediarov estaría contento con unas tablas más allá de que su rival sea un jugador en teoría muy inferior. Y es que pues no hay suficiente contrajuego para las negras. Pero bueno, aquí el jugador Anas Guaira se tiene confianza y jugó torre C1, ¿no? Cualquier otro jugador habría firmado las tablas de inmediato, pero no. Aquí decide lanzarse a ver qué pasa. Caballo F6 por parte de Mamediarov, rey F2 de Guaira, torre C7, rey E1, caballo H8, rey D2, caballo F7, rey D3 y torre D7. Bueno, aquí Mamediarov de nuevo tenía la jugada de 5 que era interesante, bueno, aprovechando que quizás se podía activar el caballo.
Pero tras torre de 7, rey C3. Su rival aquí quizá tenía como mejor opción E5, ¿no? Perdón, E5 aquí por parte de las blancas. En caso de caballo G4 vendría rey E4 y bueno, el rey está en una posición muy buena. Pero tras rey C3, caballo G5 por parte de Mamediarov y ahora torre CE1, defendiendo al peón. Lo mejor era rey B4, aunque es muy difícil entrar en estas líneas tan complicadas contra un superélite como Mamediarov. La idea es que si se comen el peón aquí las negras, vendría rey A5 y se empieza a molestar al peón de A5, de A6, que no puede ser defendido, ¿no? Y después caería el de B5, tras lo cual quedaría un peón libre. Pero tras torre CE1, Mamediarov jugó torre C7, rey B4, caballo F3. Y bueno, en este momento se firmó el empate. Supongo yo que Mamediarov le ofreció tablas a su rival porque, bueno, el título pesa, ¿no? El título de Gran Maestro, además de esos 2.733 puntos, son bastante complicados, ¿no? Unas tablas contra un jugador de este calibre es difícil de rechazar. Y bueno, la partida finalizó en empate, aun y cuando las blancas tienen una ventaja más que clara con la jugada torre de 1, ¿no? Tras caballo G5 vendría rey A5 y el plan que les comenté, cómo se detiene la pérdida de los dos peones, no lo sé, y el peón queda libre, ¿no? Pero bueno, el título pesa y ahora vamos con la segunda sorpresa del día. En este caso, se trata del enfrentamiento entre el actual equipo campeón Uzbekistán contra un equipo o el equipo de Trinidad y Tobago, que bueno, le hizo una excelente pelea a Uzbekistán. El duelo específicamente fue entre el el maestro FIDE Queen Cabralis contra el el super gran maestro todavía no, pero sí parte del equipo olímpico Nodirbek Yakubov. Un jugador que, bueno, estuvo en la Olimpiada anterior donde ganó Uzbekistán y también hace poco o a finales del año pasado ganó un torneo abierto bastante fuerte en Dubái. Un jugador que ha demostrado ser muy fuerte. Pero fíjense lo que pasó aquí. En este caso, con las piezas blancas, el maestro FIDE de Trinidad y Tobago, Queen Cabralis, inició con la jugada de 4. Mientras que con las negras, el gran maestro Nodirbek Yakubov respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3 por parte de Cabralis, D6 de Yakubov, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6 y ahora torre G1. Bueno, esta partida me gustó muchísimo porque demuestra lo importante que es la preparación contra un jugador muy fuerte, ¿no? Y es que básicamente en esta partida las blancas van a sacar de la teoría a las negras. Lo más conocido aquí obviamente son jugadas como F3 y tras B5, caballo D5, ¿no? Pero torre G1 es muy interesante. De hecho, aquí Yakubov juega B5 lanzándose al ataque y su rival juega A4, básicamente tentando a las negras a que se ganen un peón en la apertura, así, fácil. Yakubov no rechaza la oportunidad, jugó B4 atacando el caballo de su rival, caballo D5 por parte de Cabralis, caballo por E4 y alfil C4. Las negras tienen un peón de ventaja. ¿Qué tienen las blancas a cambio? Obviamente el desarrollo, ¿no? Han desarrollado 3 piezas menores, mientras que las negras tan solo han desarrollado una y bueno, tienen varias todavía por desarrollar. E6 por parte de Yakubov, que parece una jugada normal, ataca al caballo, evita los temas sobre F7, pero dama E2, buena jugada, buena preparación aquí de Cabralis, que fíjense, tiene 1 hora 28 minutos en el reloj, mientras que Yakubov ya ha gastado alrededor de 12 minutos. Y bueno, ahora aquí el gran maestro uzbeco jugó caballo F6, ya demostrando que quizá no estaba muy cómodo en esta posición, quizá no la conocía demasiado bien. Lo correcto era caballo C5. Ojo, capturar el caballo es una mala jugada porque vendría alfil por, queda tocada la torre en A8, el caballo, las blancas recuperarán material y bueno, el rey en el centro empieza a verse un poco mal. Pero tras caballo C5 vendría alfil F4, alfil E7, caballo por y dama por. Bueno, una posición allí bastante decente. Lo que quieren las negras es enrocar muy rápido, pero las blancas tendrán compensación por el peón gracias a las líneas abiertas que existen y por la pareja de alfiles. Pero tras la jugada caballo F6, alfil G5 por parte de Queen Cabralis, clavando al caballo, alfil E7 por parte de Yakubov, caballo por alfil, dama por y enroque largo. Y bueno, qué bonita posición, ¿no? Una posición que se nota, la preparó el joven trinitario muy bien, porque bueno, a cambio de un peón, las blancas tienen una actividad espectacular. El caballo está clavado, a las negras le falta desarrollo, ya el rey blanco se enrocó, viene la otra torre en camino.
H6 por parte de Yakubov, alfil H4 de Queen Cabralis, torre A7, F4, torre C7 intentando maniobrar allí con las piezas, torre GE1 y ahora D5. Error aquí por parte del gran maestro uzbeco. Abrir la posición en este momento es bastante delicado. Lo correcto era desarrollar con caballo C6. Tras caballo por y torre por, alfil B3 vendría enroque. Y bueno, las negras por lo menos logran asegurar a su rey, aunque las blancas siguen teniendo una buena compensación con la jugada G4, ¿no? Y es que ya la amenaza G5 empieza a ser muy molesta. En cambio, tras la jugada de 5, bueno, aquí Cabralis juega alfil por D5. Buena jugada sacrificando al alfil. Y bueno, quizá Yakubov en este momento dijo, me equivoqué, no voy a jugar dama de 6 porque ese alfil no puede ser capturado, ¿no? Fíjense que si se captura con el peón, vendría dama de 3 clavando la dama. Y en caso de alfil E6 viene caballo F5. Y bueno, el rey no tiene dónde esconderse, ¿no? En caso, por ejemplo, de dama F8 vendría alfil por F6, peón por y ahora dama por D5. Un ataque brutal. Y en caso de dama C5 pues vendría caballo por F7 jaque, rey F8 y alfil por F6, recuperando material. Y bueno, este rey aquí está terrible. Por eso Yakubov hace lo único que había aquí en la posición, que es dama de 6. Y ahora las blancas se equivocan con alfil G3. Bueno, aquí sí pensó un buen rato Queen Cabralis porque está en una posición crítica. Una posición que quizás hasta podría ser de remate, pero juega algo pasivo, ¿no? Lo correcto era caballo por E6. Seguir con los sacrificios en el espíritu de la posición. Obviamente todo esto muy difícil de calcular. Y bueno, yo diría que aquí se ve la diferencia entre un gran maestro y en este caso un maestro FIDE, ¿no? Yo estoy seguro de que Yakubov en este momento ya había analizado esta variante con caballo por E6 y estaría pensando, bueno, si me hacen esta estoy casi perdido, ¿no? El tema es que tras a F por E6 vendría alfil por tocando la dama. Y si dama por E6 viene dama de 3 clavando la dama. Enroque, torre por E6, alfil por F6. Y aquí está la clave, ¿no? Las negras tienen que capturar de peón. No pueden capturar de torre porque viene jaque y se cae la torre de C7. Y en caso de capturar de peón, pues fíjense que tras F5, alfil C4 y dama D6, las negras tienen torre y caballo, perdón, torre, caballo y alfil a cambio de la dama. Pero las piezas están muy descoordinadas y en esta posición las blancas deben estar mucho mejor, ¿no? El rey está también bastante débil. Pero bueno, en lugar de eso, las blancas jugaron alfil G3. Yakubov jugó caballo por D5 respirando un poco, F5 por parte de Queen Cabralis, una jugada allí con un pinchazo brutal, ¿no? Toca la dama, la torre, el caballo. Dama E7 por parte del uzbeco y ahora el trinitario jugó alfil por C7. Era mejor aquí F por E6 y en caso de enroque viene E por F7, torre por y dama D3, ¿no? Para seguir allí con la iniciativa y bueno, en algún momento se comerá la torre. Pero tras alfil por, caballo por C7 por parte de Yakubov, dama C4 de Queen Cabralis y ahora enroque, una jugada que le permite a la blanca seguir atacando con una secuencia fantástica. Lo correcto era E5, ¿no? La idea es que tras caballo C6 viene caballo por, dama por y rey F8. Y bueno, las negras se esconden, tienen dos piezas por la torre, aunque obviamente la posición de las blancas parece más cómoda. En cambio, tras la jugada en enroque, F6, buena jugada del trinitario que aquí demuestra su talento, ¿no? Se nota que le gustan estas posiciones complicadas, aunque quizá le falta mejorar un poquito en el cálculo. Y bueno, aquí Yakubov jugó dama de 8. Error, había que comerse el peón. La idea es que tras dama por caballo viene alfil de 7, B3 y torre C8, aunque es muy difícil meterse en esta posición donde las blancas tienen una calidad de ventaja, ¿no? Pero el problema de dama de 8 es que las blancas jugaron F por G7 atacando la torre y ahora la torre tiene que moverse a 8 prácticamente única. Y es que si se captura el peón vendría caballo F5 ganando la partida porque se cae la dama. Tras torre 8, aquí Cabralis jugó caballo por E6, otro bombazo atacando la dama. Y bueno, ahora sí, la dama no se puede salvar, ¿no? Porque está cayendo también el caballo de C7. Así que Yakubov tomó medidas drásticas. Dama por D1, rey por D1, caballo por E6, dama H4, H5, dama por H5 amenazando mate, torre D8, rey C1, caballo por G7, dama G5 atacando la torre y caballo C6 defendiendo. ¿Qué pasa en esta posición? Bueno, las negras tienen 3 piezas menores a cambio de la dama. Normalmente esto debería ser suficiente o suficiente compensación. De hecho, en algunos casos las 3 piezas son mejores.
pero en este caso las piezas están descoordinadas. Además, las blancas tienen 2 peones, además de la dama, ¿no? Así que debería tener aquí el trinitario ventaja decisiva. Torre 3 por parte de Cabralis, que se dirige a la tercera fila para buscar temas de mate. Alfil F5, torre G3 amenazando mate, alfil G6 y H4. Una jugada lógica, ¿no? Se amenaza H5 porque, bueno, el alfil estaría clavado o la pieza que capture. Sin embargo, era mejor dama F6 que ponen aprietos a las negras. Se amenaza el caballo y la torre. Tras torre C8 viene torre H3. Y la idea es que si, por ejemplo, las negras buscan quedarse quietas con A5, viene dama H4 amenazando mate. Si alfil H5 viene G4 y bueno, la posición está totalmente perdida para las negras. En cambio, tras H4, torre 8 por parte de Yakubov, H5 de Queen Cabralis, torre 5 y dama F6. Aquí la mejor jugada era dama G4, ¿no? Se amenaza el alfil, se amenaza jaque. Las negras de nuevo están perdidas. Pero tras dama F6 y torre 6 de Yakubov, el jugador trinitario jugó dama G5. Ya aquí como que empezó a dudar, ¿no? Le queda 1 minuto y 5 segundos a su rival igual. Y bueno, tras torre 5 decidió repetir con dama F6. Obviamente un error porque había que jugar dama G4, ¿no? De nuevo, tras caballo por, viene jaque, torre por, rey por y dama por. Y aquí sería torre y caballo contra dama, lo que no es suficiente, ¿no? La dama es más fuerte y más que se puede caer en algún momento alguno de los peones. En cambio, tras dama F6, torre 6 y dama G5, la posición finalizó en tablas tras torre E5. Ojo, aquí la última posibilidad en vez de dama G5 era dama H4, ¿no? Y en caso de caballo F5 viene dama G5, caballo por G3, dama por G3 y bueno, se va a capturar el alfil y de nuevo torre y caballo contra dama y las blancas deberían ganar. Pero bueno, nuevamente una partida donde el título pesó. Yakubov posiblemente le ofreció tablas o simplemente se metió en la línea de repetición y su rival no lo dudó porque bueno, sacó medio punto contra un jugador de más de 2.660 puntos. Y ahora, bueno, vamos con la partida quizá más dolorosa de la jornada, ¿no? Y es que esta partida se dio en el enfrentamiento entre el equipo de los Estados Unidos, número 1 del ranking, contra el equipo panameño que tuvo una actuación bastante decente. En este caso, hablamos del enfrentamiento entre el joven maestro FIDE panameño Andrés Méndez contra el gran maestro Lewon Aronian, uno de los jugadores más experimentados del equipo norteamericano. Méndez es un jugador que apenas tiene 16 años, de hecho no sé si ya cumplió 16 años, pero se perfila como un jugador que va a tener mucho talento, va a ser bastante bueno, ¿no? ¿Qué sucedió en esta partida? Ya van a ver por qué fue muy dolorosa, pues les adelanto que Aronian quedó perdido en muy pocas jugadas. Con las piezas blancas en esa partida, Andrés Méndez inició con la jugada de 4 y Lewon Aronian respondió con C5, una defensa siciliana. Caballo F3 por parte de Méndez, caballo C6 de Lewon Aronian, alfil B5, caballo F6 por parte de las negras, caballo C3, G6 y E5. Bueno, aquí las blancas se meten en la candela, ¿no? Esta es una de las líneas más agresivas en la variante Rosolimo. Caballo H5 por parte de Aronian, que bueno, siempre tiene la casilla G7 para regresar. Alfil por C6, D por C6, enroque y caballo G7. ¿Qué pasa en la posición? Bueno, las blancas entregan su pareja de alfiles con tal de dañar un poco la estructura de las negras. D3 por parte de Andrés Méndez y ahora Aronian juega H6, lo que quizá puede ser la primera imprecisión de esta partida. La idea probablemente evitar la jugada a G5, ¿no? O eso parecía a primera vista. Sin embargo, Aronian tenía otros planes. Lo correcto era caballo E6 y tras torre 1, alfil G7. Pero tras H6, caballo E4 por parte de Andrés Méndez, que ataca el peón de C5, B6 de Aronian defendiendo, torre E1 y caballo F5. Una jugada que ya es rara, ¿no? El caballo aquí obviamente busca la casilla de 4, pero era mejor el caballo en E6 porque tiene menos problemas a la hora de ser atacado por alguna pieza blanca y de igual manera busca la casilla de 4. En caso de caballo G3, alfil G7 y bueno, el caballo no puede ser atacado. En cambio, tras caballo F5, C3 por parte de Méndez y G5. Y volvemos a ver un error habitual en los jugadores muy grandes, ¿no? Quizás subestimar a su rival. Esta jugada estoy seguro de que Aronian no la haría contra alguien como Magnus Carlsen, Fabiano Caruana o alguien por el estilo, ¿no? Porque es que se está debilitando demasiado pronto en la apertura. Está moviendo muchos peones sin necesidad. Ya jugó H6, ya jugó G6, juega G5, jugó B6. Entonces son demasiados movimientos de peón.
Lo más normal aquí, bueno, quizá es volver, ¿no? Porque se equivocó quizá, alfil E3 y caballo E6. Pero tras la jugada G5, dama A4. Buena jugada del jovencito panameño que amenaza el peón de C6. Y ahora, ojo, estamos en la jugada 12 de las blancas. Y Aronian comete el error que pudo haber sido el decisivo de esta partida. Dama C7. Error. Las negras se quedan en una posición totalmente perdido al cabo de 12 movimientos. La única posibilidad aquí de las negras era jugar torre B8 y meterse en una posición con peón de menos. Tras dama por C6, jugar dama D7, dama por alfil por. Y bueno, las negras siendo Aronian pueden luchar en este final, ¿no? Pero en cambio, tras la jugada dama C7, aquí el jugador André Méndez jugó G4, buena jugada, y las negras están perdidas. El caballo parece no estar atrapado porque puede ir a G7 o H4, pero cualquiera de esos movimientos es totalmente perdedor. De hecho, bueno, aquí Lewon Aronian se resigna a jugar con pieza de menos y juega dama B7, porque sabe que cualquier movimiento de caballo es perdedor. Vamos a analizar un poquito aquí. En caso de caballo G7, que bueno, parece lo mejor para escapar, pues vendría entonces caballo D6 y las negras no tienen a dónde ir. La mejor jugada aquí es rey D7. Si el rey va a D8, por supuesto viene caballo por. Y bueno, se va a caer la torre. Y en caso de que se juegue peón por, pues obviamente viene peón por peón y se cae la dama por el jaque a la descubierta. Ahora, ¿qué sucede en caso de que se juegue caballo H4? Que podría ser una opción. Bueno, entonces vendría caballo por H4 y tras G por H4, caballo D6. De nuevo, otro bombazo. Y bueno, aquí las negras están prácticamente perdidas. El rey tiene que ir a D7 y tras caballo por F7, torre H7 y E6... Bueno, la posición está muy mal aquí para las negras, ¿no? Están en una situación crítica. El rey regresa, viene alfil F4 defendido por la dama viene a E4 y el ataque es demoledor. En cambio, tras la jugada dama B7, bueno, las negras se resignaron, perdieron la pieza por un peón y ahora D4. Buena jugada del panameño, ¿no? Las blancas están en una posición bastante superior. Tienen una pieza de más, o sea, esto es ventaja decisiva. ¿Qué sucedió? Que bueno, nos vamos a dar cuenta lo difícil que es ganarle a un superélite como Aronian. Alfil G4 por parte de Aronian atacando al caballo. Y ahora caballo F de 2. Técnicamente aquí D5 era más fuerte, ¿no? ¿Cuál es la idea? Bueno, tras alfil por F3, viene D por C6 atacando la dama y amenazando peón sigue ataque a la descubierta, ¿no? Hasta mate por allí si se dejan las negras. Tras dama C7 bloqueando el avance del peón viene caballo de 6 jaque, rey de 8 única, caballo por F7, rey C8 y caballo por H8. Y en esta posición las blancas tienen una torre de ventaja. En cambio tras caballo F de 2, C por D4 por parte de Lewon Aronian, caballo B3 de André Méndez, buena jugada buscando abrir la posición. Enroque largo de Aronian intentando ponerse sólido, C por D4, rey B8, alfil D2. Y ahora alfil D7. Otro error bastante grave de Lewon Aronian. Y aquí existía un remate espectacular, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las blancas ya se estaban apurando un poco de tiempo. Lo correcto era alfil F5 atacando al caballo y tras torre a C1, entonces torre C8. Las negras intentan ponerse lo más sólidos posible. Pero tras alfil D7, aquí el panameño jugó dama A3, obviamente temiendo un poco la jugada C5 por la descubierta. Pero en realidad la blanca ganan con caballo BC5. Y de nuevo vemos la diferencia entre un gran maestro y un maestro FIDE, ¿no? Un gran maestro no va a perdonar una jugada como esta, ¿no? Aquí la idea es que tras B por C5 vendría alfil A5 atacando la torre. Las negras pueden intentar alfil G7 para defender, pero ahora vendría caballo por C5 atacando la dama. Dama B5, dama A3 y fíjense el pase E3, B3, ¿no? Una locura de posición donde las negras están perdidas y bueno, no pueden evitar quizá la pérdida de más material, ¿no? Tras alfil E6, por ejemplo, entonces vendría alfil por D8, torre por, caballo por E6, jefe por E6 y torre 3. Las blancas devuelven algo de material, ¿no? Se quedan con calidad de más, pero eso es suficiente en esta posición donde la torre se dirige a B3 y el rey está en una situación crítica. En lugar de eso, tras la jugada dama 3, alfil F5 por parte de Aronian, torre AC1 de André Méndez, E6, dama A4, torre C8, torre C3, rey A8, caballo G3, alfil H3.
Y bueno, ahora aquí el jugador panameño se equivoca terriblemente y jugó caballo F1. Una posición demasiado pasiva, ¿no? Cuando se tiene ventaja contra un gran maestro como Aronian, pues básicamente no se puede soltar o cualquier equivocación mínima puede ser la perdición. Lo correcto era caballo H5, ¿no? Tras G4, por ejemplo, viene dama C4. Y en caso de alfil E7, caballo F4, torre HG8 y dama D3. Las blancas van por el alfil, van por la simplificación y bueno, poco a poco van a imponer la pieza de más. En cambio, tras caballo F1, Aronian se saca un recurso brutal de la manga. B5, buena jugada. Y ahora aquí me imagino que pues, el jugador panameño se daría cuenta de que está en serios problemas. De hecho, decide complicarse lo menos posible y juega caballo A5 devolviendo la pieza completa y cediendo la igualdad a su rival. La mejor opción era dama 5, pero el problema es que tras la jugada alfil B4 hay una combinación espectacular, ¿no? Se amenaza la dama que no tiene casilla, se amenaza la torre. Y bueno, ahora quizá la mejor opción de hecho es torre por H3. También se puede jugar dama por B4, ¿no? La idea es que, bueno, tras la jugada C5, pues las negras amenazan mate y amenazan la dama. Obviamente hay que defender el mate con torre por alfil, C por B4 y alfil por B4. Y las blancas tienen 3 piezas menores a cambio de la dama. Pero meterse en esto contra Aronian es difícil, ¿no? Por más que uno intente valorar la posición, siempre da temor quedarse con la dama de menos. Y bueno, tras torre por H3 es la misma línea. Alfil por, caballo por, dama D7 y caballo B3. 3 piezas menores por la dama, pero bueno, muy difícil esta situación. En cambio, tras caballo A5, bueno, Aronian se come la dama, caballo por B7, alfil por F1, rey por y rey por B7. Simplemente Aronian acaba de recuperar la pieza milagrosamente y se mete en una posición igualada. ¿Qué sucedió? Bueno, el problema para el jugador de las blancas es el tiempo, ¿no? Invirtió mucho tiempo en intentar sacar esa ventaja y cuando la perdió solo le quedan 3 minutos, mientras que a Aronian le queda media hora. Torre C4 por parte de Méndez, alfil E7 de Aronian, torre por A4, torre H de 8, alfil E3, C5, D por C, alfil por C, torre E4, alfil B6, alfil por B6, A por B6, torre 1 E2, torre D1, rey G2 y H5. Y bueno, obviamente un jugador experimentado como Leo Aronian sabe que si logró marear a su rival con una pieza de menos, obviamente tiene la posibilidad de ganarle ahora que la posición está pareja. Y bueno, aquí su rival juega F4, quizá una imprecisión, era mejor H4 para en caso de que el peón pase, pues jugar torre F4 y buscar contrajuego por F. Pero tras F4 la torre se queda medio encerrada, G4 por parte de Aronian, rey G3, torre G8, torre 4E3, torre F1 y ahora torre F2. En el apuro de tiempo el panameño se equivoca y obviamente Aronian no va a perdonar. El control de tiempo en este torneo es 1 hora y media con incremento de 30 segundos para 40 movimientos y luego media hora más con el incremento de 30 para el resto de la partida, por lo que bueno, estamos llegando a la jugada 40 y precisamente en la 40 se equivoca el de Panamá. Lo mejor era torre D2. En caso de H4 jaque viene rey por H4, torre por F4 y rey G3. Y bueno, aquí no ha pasado nada, ¿no? La posición es perfectamente defendible. Pero tras torre F2, Aronian jugó H4, buena jugada. El rey no puede capturar o se caería la torre. Única rey G2 y ahora Aronian se equivoca con torre D1, casi que devolviendo la igualdad. Lo correcto era torre por F2, rey por y torre C8 con un final muy superior para las negras, ¿no? Los peones son intocables y la torre viene a empezar a atacar a los peones blancos. Pero tras torre D1, torre E2. De nuevo aquí el panameño se equivoca ya habiendo pasado el control de tiempo. Un error grave. La jugada correcta era F5 para salirse de los temas de mate. En caso de torre GD8, viene F por E6, F por E6 y H3, ¿no? Y bueno, las negras están algo mejor, pero todavía no está tan claro. En cambio, tras torre E2, Aronian jugó H3, rey G3 por parte de André Méndez, torre G1 y ahora es única rey H4, ¿no? Aquí torre G2 la recomienda la máquina, pero bueno, tras torre por se cambian todos y las negras tienen torre de más. El problema de rey H4 es que Aronian jugó G3 y el rey está en una red de mate terrible. Tras H por G3 y torre 1 por G3, André Méndez, con todo el dolor del alma, tuvo que abandonar porque está mate inevitable con la variante torre G7 y torre H7.
Bien amigos, ¿qué les parecieron estas partidas? La sorpresa de la Olimpiada. Fíjense que, bueno, esta partida fue muy triste para este jovencito porque en 12 jugadas, ¿no? Prácticamente dejó completamente perdido a Levon Aronian, pero lamentablemente no pudo concretar, ¿no? Ahí parece que Aronian sí se puso las pilas a intentar buscar contrajuego y vaya que lo consiguió porque incluso terminó ganando la partida. Mientras que las otras dos terminaron en tablas. Espero que les haya gustado este video, se hizo un poco largo, pero quería mostrarles estas 3 partidas que fueron las mejores a mi juicio de la jornada, ¿no? Las más sorpresivas. Y bueno, vamos a ver qué sucede el día de mañana, donde los enfrentamientos van a estar un poquito más parejos, ¿no? A medida que avanza la Olimpiada, se van enfrentando los equipos más fuertes y obviamente estaremos pendientes de los equipos latinoamericanos, hispanohablantes. Y bueno, vamos a esa transmisión mañana 9 de la mañana hora de Venezuela. Así que si les gustó este video, primero que nada me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que les avisen apenas empiece la transmisión. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video o en la próxima transmisión.